Cuando en una pregunta nos están hablando de las intersecciones, ¿no es cierto? Intersecciones con el eje X, eso significa inmediatamente que Y va a ser 0. O en este caso podríamos decirle que f de un cierto X va a ser 0, ¿cierto? Porque si no, no habría forma de intersectar el eje X. Aquí tengo un plano cartesiano, ¿no es cierto? Entonces aquí está el eje de las imágenes y aquí están las X. Si yo intersecto dos veces o una vez o ninguna vez, lo que estoy preguntando es cuándo la función vale aquí 0, ¿no es cierto? Por ejemplo, sería en el punto 1, sería en el punto menos 2, etc. Entonces, para ello, yo al menos solamente necesito saber cuándo el polinomio, entiéndase x cuadrado, más 2x menos a, es igual a 0. Y es lo mismo que una función cuadrática. Entonces, vamos entonces a aplicar el criterio del discriminante, ¿no es cierto? Para saber cuántas soluciones tiene entonces esta ecuación de segundo grado. Si el discriminante es mayor a 0, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener dos soluciones reales. Eso significa dos soluciones, dos valores de x que hacen que entonces este polinomio sea precisamente 0. Pero eso significa entonces que para esos x específicamente la función se anula, o sea que en esos puntos x tocaríamos entonces los ejes, el eje x, ¿no es cierto? Digo, entonces analicemos cuál sería entonces el discriminante en este caso. Recuerden entonces que el discriminante es b cuadrado menos 4ac, ¿no es cierto? Entonces al reemplazar, aquí vemos que a vale 1, que tenemos que acá que b vale 2 y ahora c vale menos a, ¿no es cierto? Entonces tendríamos b cuadrado, o sea 2 al cuadrado, menos 4a, o sea 1, por c, o sea menos a. Como tenemos menos 4 por menos a, nos va a quedar más a, ¿no es cierto? Entonces sería ya 4 acá, porque 2 al cuadrado es 4, más 4a, ¿cierto? El 1 no influye acá. Entonces, yo estoy preguntando acá, si a es mayor a menos 1, existen dos intersecciones con el eje X. Para que eso se cumpla, para que yo tenga dos intersecciones con el eje X, entonces esto debe ser, ¿no es cierto?, positivo, ¿no es cierto? El discriminante debe ser positivo. Pero eso se concluye como, veamos, si despejamos aquí el valor de a, tenemos que 4a debe ser mayor que menos 4. Y si ahora dividimos por 4 en ambos lados, tenemos que a es mayor a menos 1. O sea que si a es mayor a menos 1, entonces en este caso se tienen dos intersecciones, ¿no es cierto? Alternativa 1 es correcta. Veamos. Si a es igual a menos 1, existe una intersección con el eje X, pero para que haya solamente una intersección con el eje X, entonces las raíces deben ser iguales y por tanto solamente habría una, ¿no es cierto? Porque hablamos de una ecuación de segundo grado. Entonces el discriminante debe ser 0, que es lo mismo que decir que b cuadrado menos 4ac sea 0. O sea que 4 más 4a sea igual a 0. Eso significa entonces que si despejamos 4a acá, nos quedaría 4a es igual a menos 4, o sea que a vale menos 1. O sea que si a vale menos 1, entonces el discriminante vale 0 y entonces solamente puede haber una sola solución a esta ecuación de segundo grado, cuya x hace entonces que la función se anule. Entonces, alternativa 2 es correcta. Ahora, nos dicen en la 3, si a es menor a menos 1, no hay intersecciones con el eje x. Si no hay intersecciones con el eje x, significa que el discriminante va a ser menor a 0. Recuerden que si el discriminante es menor a 0, las soluciones a esta ecuación de segundo grado son imaginarias. Entonces no son parte del número de los números reales, ¿no es cierto? Por tanto, no habría números reales que anulen a la función y que por tanto hagan que la gráfica choque con el eje x. Entonces, para ello se tiene que entonces 4 más 4a debe ser menor a 0. Despejamos acá y nos queda que 4a debe ser entonces menor a menos 4a y entonces que a debe ser menor a menos 1. Entonces la alternativa 3 es correcta. Entonces, finalmente, la alternativa E.